Bienvenidos a Entre Alas y Retos. Episodio 3, segunda temporada, con las activistas Vera Mach y Claudia Espinosa, y como invitada especial, la fundadora de la Asociación Civil de Niño Adulto Mayor, Yahan Aguirre. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Entre Alas y Retos. Hoy tenemos un episodio sumamente especial. Tenemos una invitada, un ser humano extraordinario, fundadora y presidente de la Asociación de Niño Adulto Mayor, Yahan Aguirre. Un ser humano, una madre cuidadora, una nieta cuidadora, pero más allá de todo eso nos trae una historia de resiliencia y de valor como pocas personas. Y para mí es un gran honor para Clau, Yahan, tenerte aquí entre Alas y Retos. En verdad, muchísimas gracias por estar con nosotras. Qué honor tenerte, de verdad, de invitada el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias, Clau. Gracias, Vera. Yo muy contenta de que me hayan invitado y pues espero que todo sea provechoso para todos. Así va a ser, Yahan. Yahan, platícanos, fuiste mamá cuidadora de un niño prematuro y eres nieta cuidadora. ¿Nos puedes platicar tu experiencia? Bueno, pues yo no, hasta hoy descubrí por ti que dices que fui mamá cuidadora. Tuve cesáreas y en la tercera, pues mi hijo, como me salí de donde estaba, tenía muy poquito de la cesárea anterior y se me abrió el estómago en la calle. Entonces, eh, pues se me estaba saliendo el bebé. El bebé. Ajá, y pesó 600 gramos. ¿Cuántos años tenías? Era menor de edad. ¿Tuviste tu primer bebé No, pequeñita? sí. ¿Cuántos años tenías? Ya era mi tercer hijo él, porque pues obviamente por mi historia de vida hice muchas cosas de las que no me arrepiento porque no sería la mamá que hoy soy. Claro. Entonces el tema de él fue que como nació prematuro, pues nació con soplo en el corazón, no se le habían desarrollado los pulmones, em, lo alimentaban por un tubo, cada determinado tiempo tenía que darle 1 mililitro de alimento, y cuidando de que no se me ahogara, no lo podían inyectar porque hasta las jeringas de bebé, pues son muy gruesas para Eran invasivas para él tan pequeñito. Ajá, entonces al meterle la agujita se le reventaban las venas. Entonces, Qué fuerte. sí, y pues yo después, como estuve pues en casas hogares y estuve en 13 y en 2 orfanatos. Entonces, en esa casa hogar, justo cuando yo llego ya con él, em, me dicen que pues, necesita tratamientos especiales, que ocupa cosas y en esa casa hogar donde estaba, pues había chinches, había pulgas. Entonces, un niño que trae una sonda y cosas así, no puede estar en un lugar así. Necesita un ambiente estéril. Sí, entonces todo era un foco de infección, absolutamente todo, hasta yo misma, ¿no? Porque pues limpiaba parabrisas y cosas así, entonces obviamente estaba sucia todo el tiempo y pues no era apto para el niño. Entonces fui con la directora de esa casa hogar y le dije, ¿sabes qué? No, yo te agradezco que me hayas dejado quedarme aquí en tu casa hogar, pero no me puedo quedar. No me puedo quedar y me tengo que regresar a la otra casa hogar donde me habían humillado muy horrible y me habían corrido. Este, Me sacaron a la calle con los 3 niños, pero pues voy a pedirles y a rogarles que me permitan regresar porque no puedo estar con los 3 niños en la calle. Yo ya me quería morir y porque estaba sentada en una glorieta pues de aquí de la Ciudad de México y yo estaba llorando porque pues el niño más grandecito me estaba pidiendo, me decía que tenía hambre. Entonces yo dentro de todas mis tonterías le pegué por pedirme de comer. Entonces, En la desesperación, sí, ¿no? sí, o sea, ya no sabía qué hacer. Y el otro bebé que yo traía de 1 año y fracción, o sea, porque me embaracé a los 40 días después de haber tenido uno, me embaracé del otro. Luego. Sí, Los tuviste seguiditos. sí, y por eso mi cesárea pues, no aguantó, porque como me salí, me habían dejado encerrada con candado, entonces
busqué la manera de forzar la puerta y de salirme. Y me salí con él, con una carriola y con otro cargándolo, entonces estaba embarazada y eran pendientes muy, muy altas y pues mi cuerpo no aguantó y aparte no comía muy bien. Entonces, pues él nació siendo, pues estando muy frágil y me decían, no va a aguantar el niño, eh, tenemos que esperar qué es la situación, qué acontece. Entonces, todos los niños, todos los bebés que estaban en esa área, este, eran bebés, los que estaban en incubadora, cada vez que llegábamos era, ya falleció uno, ¿no? Entonces, todas las mamás éramos, uy, que no sea el mío. O sea, Claro, es una cosa bien egoísta, pero bien real. O sea, tú pides que no sea el tuyo, ¿no? Y se por te supuesto. olvida que la que está junto a ti está sintiendo el mismo dolor y el mismo miedo Sí, que estás total. sintiendo tú. Entonces, llegaban y nos decían, falleció uno. Y yo decía, no, que no sea el mío, que no sea el mío. Pero yo creo que en ese momento no piensas en nadie más que en, En tu y ella, Que bebé. en el bebé, mío. claro, Ajá. exacto. Entonces, no, señora, pues es que ahora ya no lo podemos alimentar porque no podemos meterle el medicamento porque sus venitas explotan, ¿no? Entonces, ahora va a ser con la sonda, pero pues es más riesgo porque pues hay que tenerlo abierto y, o sea, todo se complicaba. Entonces, me pedían medicamentos que eran, pues imagínate, había crecido en las coladeras de la Ciudad de México, había vivido una infancia en las calles, había rodado de casas hogar, abajo de puentes, abajo en muchos lugares que no le deseo a nadie vivir. Este, y que para mucha gente es bien fácil juzgar, criticar y señalar, pero eh, también es una parte bien importante que yo sí le pido a toda la gente que tenga un poquito más de empatía, porque dicen, y lo he oído muchísimas veces, mírala, o sea, no tiene ni para tragar y tiene niños. O Sí, No sea, sé. un comentario muy frecuente con los niños de la calle, sí, con las mujeres de los semáforos, y que también estamos conscientes que muchas veces sufren de explotación. sí, pero yo siempre te voy a decir, en todo hay dos caras de la moneda. O sea, claro. Y así como hay gente muy buena, hay gente muy mala. Y así como hay servidores públicos buenos, humanos, hay servidores públicos que se dedican a joder en vez de ayudar. Entonces, y así como hay ciudadanos que tienen la empatía de darte para un taco, hay quien dice, ponte a trabajar, ¿no? O sea, Sí, es bien fácil juzgar y yo siempre lo he dicho que con los chavos de la calle, Nadie sabe lo que hay a, detrás. a mí, a mí, muchos de los muchachos que limpian parabrisas, a mí me llevaban de comer mientras yo estudiaba, Son mucho más porque empáticos que otras este, personas. más me unidos. llevaban, yo probé drogas, probé marihuana, yo te puedo decir que probé de todo, este, y tengo muchas hermanas de calle que se dedican y se dedicaron a la prostitución. Entonces, em, hay gente que ahora me dice, oye, Yahani, tú estás, ¿por qué las ayudas o por qué las ayudas? Porque me mataron el hambre, ¿sabes? Se prostituyeron por ti. este, para ellas y para sus hijos, pero de lo que ellas hacían, Claro. comía yo, y no nada más yo, mis hijos. Y cuando yo me iba, porque seguía estudiando, tuve la bendición grande de que me dieran la oportunidad de seguir estudiando, yo me iba a la prepa y regresaba y ellas cuidaban a mi hijo. Entonces, mi hijo llegaba y Se uno, convirtieron en tu familia sí, claro. prácticamente. Entonces, y ellas llegaban y siempre, hasta en la calle, yo te puedo decir que hasta en el basurero, porque también viví en basureros, en zonas donde la gente se dedica a, a separar la basura, yo te puedo decir que hasta ahí el que tiene un jitomate es el millonario, ¿no? O sea, em, a mí nadie me puede venir a contar qué es necesidad o qué es hambre o qué es ver a alguien de 10 años que trae un bebé y que la corrió su mamá porque se embarazó de su papá. Es una niña cuidando a un Otra niño. niña. Y es una niña que es justificante el que no quiera a su hijo, es justificante muchas situaciones, pero para la gente que no sabe esa historia, dicen, mira, tiene un niño, o sea,
juzgan demasiado. Y yo siempre les digo que puedo. Si tienes la posibilidad de regalarle la moneda, a ti que no te importe si la usa para drogas, si la usa para... Tú haz tu acto de bondad. El universo, la vida, Dios te lo va a premiar a ti, Te lo va a multiplicar. te lo va a dar a ti. Lo que Él haga es punto y aparte. Pero muchos de esos muchachos a mí me llevaban tortas para mí, para mis hijos, porque yo me iba a la escuela, estudiaba en las tardes, estudiaba piano, estudiaba música, estudiaba muchas cosas y ellos eran los que me daban. Y a veces ellas llegaban y me decían, ya llegué, carnal, las muchachas. Y, y yo, ay, qué chido, ¿cómo te fue? Y estamos hablando de prostitución. ¿Cómo te fue? "Eh, bien, bien. ¿Sabes qué, Jahan? Hoy nos fue tan bien que vamos a comer, la que me cuidó a mi hijo, yo, tú, tus hijos y los hijos de la que todavía no llega. O sea, Wow. de una comíamos 7, 8, ¿sabes? Y a veces me tocó que me invitaran un pedazo de bistec. ¿Tú crees que hoy yo no las ayudaría? Por supuesto. Me quito la camisa, porque si algo me enseñó la calle es que en esta vida debes de ser agradecido, porque todo pasa por algo. Así es. Y en esos tiempos ellas se hacían cargo de cuidar a mi hijo más chiquito. Y la confianza que tú les tenías a ellas para dejarles a tu hijo, ¿no? O sea, A es los importante. 3. Justo, ahorita que hablamos de eso, porque también nosotros como mamás cuidadoras, la importancia que es tener una red de apoyo. Y en esta situación en la que tú te encontrabas, pues estabas muy vulnerable, ¿no? Entonces, como dices, se convirtieron en tu familia y te permitieron seguir estudiando, te permitieron seguir, o sea, fueron tu red de apoyo, la verdad. Y que hoy en día creo que se valora y se atesora muchísimo. Y aparte de eso, Clau, fíjate que hay una cosa todavía más importante. A veces que de la gente que menos esperas Es de quien más tiene. es de quien más obtienes. O de la gente que, porque a veces no es que tú busques que ellos sean tu red de apoyo, en automático se convierten porque no hay más. O sea, tienes que confiar o tienes que Sí o sí. confiar porque no hay de otra, ¿no? Entonces, una de estas chicas, los dormitorios de nosotras eran 2 literas y eran mandadas a hacer. Entonces, una litera medía 1,80 la parte de arriba porque había chicas altas, ¿no? Entonces, una de ellas deja a mi hijo en la litera de arriba, y me dice, ¿sabes qué? Como mi hijo no se movía, no hablaba, no, como no se le habían desarrollado los pulmones, todavía ni hacía sonidos. De hecho, yo decía, Dios mío, va a ser mudo. O sea, aparte de todo, va a ser mudo, porque no emitía sonido al llorar. Pero no, era porque todavía no No tenía estaban desarrollado. para el Sobre aire. todo en Para el proceso. aire que Sí, se o sea, genera al ajá. llorar. Ujú. Entonces, eh, el día que se les ocurrió dejarlo ahí, se les cayó de la litera. Fue la primera vez que hizo un movimiento y como lo dejaron muy en la esquinita, se Se cayó, cayó. cayó de cabeza. Entonces, yo voy llegando de la prepa y me dicen, llegan 2 agentes ministeriales y me detienen. Entonces, yo no sabía por qué me estaban deteniendo. Y me esposan y me suben a un vehículo y pues que me iban a presentar, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasó? Eh, pero pues ya la secretaria de la directora de la casa hogar, ya después supe que cuando se cayó el niño, uno de mis hermanos de calle, ella bajó con la muchacha que le estaba cuidando, bajó y dijo, es que se me acaba de caer de la litera, pero el niño no se mueve, no emite sonido, no hace absolutamente nada, entonces no sé qué le pasó. Y entonces el muchacho le decían el payaso, ya murió, es un hermano de calle, muchos de mis hermanos de calle ya murieron. Ya murió. Este, mm, lo empieza Los primeros auxilios. a sacudir, y y el niño empieza a mover los ojos, y la secretaria de la directora de la casa hogar, que se llamaba Lucía, la cual está en Libertad y Eje 1 Norte aquí, este, donde fue el desayuno de los famosos niños de la calle con el expresidente de la República, Vicente Fox, este,
ella lo agarra, Hortensia lo agarra y se lo llevan al hospital. Entonces, por eso el hospital estaba obligado a dar parte A las autoridades. claro, porque no vaya a ser maltrato infantil, o sea, o haya sido provocado, Tenían que porque asegurarse. había un niño enfermo, entonces no vaya a quererme yo deshacer del niño y lo haya hecho a propósito, ¿no? Entonces, em, muy aparte de todo lo que ya tenía mi hijo, súmale que en ese momento me detuvieron porque Eras tuvo, culpable. sí, y tenía una fractura de cráneo de No. lado a lado de toda la cabeza y le daban 72 horas de vida. Entonces, em, yo ya en ese tiempo considero que ya era mucho más fuerte porque ya había vivido en la calle desde los 5 años, ¿no? Y me había tocado cuidar a mi hermanito de 2 años viviendo en la calle. Entonces, eh, físicamente no era tan grande, pero Maduraste mentalmente muy temprano. yo ya era, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser proveedora, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a Resolver. ir? O sea, sí, sí, o sea, y lo que tengo claro es que siempre uno tiene el poder de decidir para qué lado te vas a ir. Para mí hubiera sido más fácil, pues hacer lo que muchas, ¿no? Irme a la prostitución. Tenía el justificante perfecto. O sea, em, ¿Alguna vez pasó por tu mente eh, de que sí lo voy a hacer? no, porque veía a todas las que estaban a mi alrededor y veía cómo su cuerpo se iba deteriorando por tanta droga y después ya no eran conscientes ni de lo que decían ni de lo que hacían. Entonces, y vi como 2 o 3 de mis hermanas de calle dejaron olvidados a sus hijos en hoteles, en otros estados de la República. Y después no dejaban de drogarse porque era tanto su dolor de que no se acordaban en qué estado de la República habían dejado a su hijo, ni en qué municipio, ni en qué hotel. Y no sabían si sus hijos estaban vivos o muertos. Y la conciencia, Yahan, que tuviste desde niña, desde que fuiste abandonada por tu madre con tu hermanito de dos, tú teniendo 5 años y tu hermanito dos, esa conciencia tan fuerte, ¿alguna vez has pensado, has analizado cómo tuviste esa sensatez de poder ir, Instinto. el ir actuando conforme se fue presentando cada una de las adversidades que se te presentaron tan chiquita? ¿Alguna vez has dicho cómo tuve esa conciencia, esa... Fíjate que yo antes me quejaba mucho de Dios. Yo le decía a Dios, porque pues desde que tengo uso de razón me decían que yo era negra, que era fea, que, que me habían recogido de la basura, que nadie me quería. Y pues obviamente era cierto porque estaba viviendo en la calle de 5 años, ¿sabes? O sea, y pues nadie me quería. Entonces yo decía, yo quería y deseaba con toda mi alma un vaso de leche, ¿no? Y que alguien en la noche me dijera buenas noches. O que me dijeran, no te levantas de esta mesa si no te terminas tu sopa, ¿no? Pero Eran tus anhelos. sí, o sea, Tan chiquita. sí, y aparte de eso, que yo tenía que cuidar al que me llevé, o sea, porque me llevé a un niño de 2 años. O sea, mi mamá nos dejó en casa de un amigo, a otros 2 hermanos los repartió con mi abuela, pero yo no sabía eso. Y cuando yo vi que el Señor estaba tocando a mi hermano y tan chiquito, mi único instinto fue meterme en medio y cuando vi que ella estaba haciendo conmigo, me levanté y le dije que iba a jugar con mi hermano, lo desperté y lo único que hice fue abrir la puerta de su casa y salirme. ¿Y cómo tú sabías que lo que estaba haciendo era como un alerta, ¿no? De que algo estaba mal? No sé, yo solo sentía calor adentro de mi cuerpo y me han preguntado, ¿cómo sabías o cómo te puedes acordar de eso? Te lo juro que lo estoy viendo. Cada vez que lo platico lo veo y me veo, o sea, veo cómo estaba en la habitación y lo veo a él y, y jamás se me va a olvidar porque sentí miedo,
O sea, Sabías que eso no era correcto. Algo te no decía que sé si estaba era, mal. no sé si sabía que era correcto o no, porque creo que estaba muy chica. Sí, justo iba a decir, estaba muy chiquita Ajá, como para saber. pero sentía mucho calor en mi cuerpo, como cuando tienes, no sé si han sentido miedo de, no miedo, lo que sigue del miedo, pánico. O sea, Sí, Te paralizas, ¿no? sí, es horrible sentir pánico. Y cuando dicen, es que la gente entra en crisis por, no, es que no saben cuándo es una, no sabes cuando estás en una crisis, el terror, el pánico, la sensación de desesperación que siente uno, que, que te, que no, se te nubla todo, ¿no? O sea, no hay algo. Y lo único que hice yo fue darme la vuelta, agarrar a mi hermano y salirme. Entonces empecé a caminar en la calle y en ese momento me di cuenta que tenía que crecer y que tenía que convertirme en la mamá de alguien más. Tan chiquitita. Llegamos a una casa donde estaban construyendo una cochera y encontré una cobija y en esa cobija envolví a mi hermanito y lo dormí. No dormí hasta que el sueño me ganó y creo que, me imagino que dormí unas 2 horas porque me acosté arriba de un tabique y ya me dolía la cabeza. Pero yo sabía que tenía que hacer algo para poder darle de comer a mi hermanito. Y lo único que se me ocurrió fue ir de casa en casa en Aguascalientes, tocándoles y decirles a las personas que se les ayudaba a tirar su basura. Y nadie me quería dejar tirar su basura. Y yo decía que porque la gente era tan mala y nadie me quería ayudar. Pero después de muchos años entendí que no era que la gente fuera mala, sino que la gente no va a creer que una niña tan chiquita esté sola. Claro, desconfianza. Y que podía ser un gancho para que alguien entrara a tu hogar y te quitara tu patrimonio porque el que has luchado toda tu vida, porque hay gente que lucha toda su vida para poder tener una casa. Pero yo no lo entendí, estaba muy chiquita. Y decía y le reclamaba a Dios y le decía, ¿qué te hice tan malo para que me hayas mandado en este mundo solo a sufrir? ¿Por qué no me quiso mi mamá? ¿Por qué no tengo papá? ¿Por qué mis tíos no me quieren? ¿Por qué nadie se preocupa por mí? Porque si la gente me ve solita, nadie me quiere. Llegamos a una iglesia después y las dos personas de la iglesia dijeron, llevé a mi hermanito al baño y cuando yo salía del baño, las escucho decir, vamos a quitarle al niño. Para esto ya tenía como un año viviendo yo en la calle. Vamos a quitarle al niño porque el niño ya todavía tiene posibilidades de sobrevivir y lo podemos educar. Y ella ya está muy maleada. Esta niña tiene dos posibilidades. O sobrevive un año y termina muerta, o va a terminar de prostituta drogadicta. Pero a mí esas palabras no sonaron para mí feas. Para mí lo que sonó feo es que dijeron, le vamos a quitar al niño. Entonces me volví a meter al baño y había una ventana y por la ventana saqué a mi hermanito y me salí yo por la ventana y nos echamos a correr. Entonces le decía yo a Dios, neta, ¿para eso me trajiste? Mejor ya llévame. No, no puedo con esto. Y en una de esas ocasiones yo sobreviví todo el tiempo limpiando parabrisas o tirando basuras, durmiendo abajo de los puentes, en muchos lados.
casi siempre me gustaba irme afuera de las iglesias. Yo sentía que si me dormía fuera de una iglesia, Dios me iba a cuidar. Claro, Entonces, era tu lugar seguro, sí, tu espacio seguro. sí. Y un buen día llegué a una casa y toqué y me abrió mi abuela. Y ¿Tú te acordabas de tu abuela? no, pero ella en cuanto me vio, fue así de, ¿qué haces aquí, maldita escuincla? Seguro tu madre ya te trajo. Y yo así de, O sea, ella te reconoció. sí, así, Wow. cuando me abrió la puerta, yo, buenas, ya no terminé de hablar y me dijo, ¿qué haces aquí, maldita O escuincla? sea, no recordabas ni dónde vivía tu abuelita. No, yo no, o sea, no, porque yo vivía en Mérida, Yucatán, cuando mi mamá me llevó a Ah, Aguascalientes. o sea, ni siquiera Pero ¿cómo conocía eres? su domicilio. Claro, Sí, o sea, sí, fue el destino, ¿no? Como este Ujú. encuentro. Wow. sí, pero ay, yo decía que el destino era muy malo porque iba una tras otra. Entonces, ¿qué haces aquí, maldita escuincla? ¿Por qué te trajo tu mamá? Es- y yo así de, no, no viene mi mamá. Y yo lo que hacía es que en las esquinas siempre dejaba a mi hermanito sentado. Entonces, un niño de la calle siempre crece más rápido que un niño de casa o que un niño normal o que um, siempre crece más rápido y aprende más rápido. Me dicen, ay, ¿cómo va a aguantar un niño en la calle? Hoy te invito a que vayas a los semáforos Sí, y vas a ver chavas con sus niños y los niñitos no se bajan del camellón. sí, Y ahí andan. desarrollan habilidades, ¿no? Y hay una de las que traen vendiendo el agua o los cacahuates o cómprame 3 bolsas de basura o así, traen a su bebé Sí, y tienen a otro allá sentado sí. esperando o ya el niñito con las pelotas acá, Ujú. te digo que es bien fácil juzgar y uno dice, traen al niño de gancho para explotarlo. Sí, Y no te puedo decir que uno que otro no lo haga, pero también te puedo decir, no, no puedo dejar a mi niño con otros cualquier chavos que yo persona. no los conozco, aunque sean mis hermanos de calle, porque están drogados, ¿sabes? Claro, Sí, pueden pasar mil cosas. claro. Exacto. ¿Para qué exponerlos al peligro? Ujú. Entonces, está más seguro conmigo. Aunque esté en una avenida principal, aunque esté en un camellón, aunque pasen 1000 carros, ahí está más seguro. O sea, imagínate a qué grado de, de que no hay más opciones. Y los niños también aprenden que a veces quieren ayudar. O sea, a unos sí los explota, no te digo que no exista porque siempre hay dos caras en la moneda, pero también hay niños bien conscientes que dicen, no mami, yo te ayudo. Y mira, hoy te junté monedas, ya te junté monedas y pues nos alcanza para una torta. O sea, yo por eso siempre le digo a la gente, no juzguen y aprendan a mirar más allá de, de la apariencia. Sí, totalmente. Porque siempre es fácil juzgar. Cuando llegó mi abuela, yo siempre dejaba a mi hermanito en una esquina y le decía, no te muevas de aquí. Pasan los carros. Bueno, no hablaba como ahorita, hablaba todo mucho porque todavía no hablaba bien, Y tu yo también. hermanito te entendía, Sí, ¿no? y yo bueno, yo le decía, aquí, uy, matas. O sea, yo le decía que lo iban a matar. O sea, Tú te no dabas te a lo decía entender. con ese lenguaje que Ujú. ahorita te lo estoy diciendo, obviamente. Estabas muy Pero chiquita. le decía, uy, Carlos, mielo, le decía, te aplastan, ¿eh? Como una ranita y te mueres. Entonces le decía, aquí quédate, no te muevas. Y te lo juro que mi hermanito se quedaba sentadito Sin esperándome. moverse. Y o sea, y te lo juro, los niños son niños, no son tontos. Y aunque tú creas que un niño no te entiende, yo siempre voy a creer y que la ciencia lo ha demostrado que un niño entre más tú le hables, entre más tus conversaciones sean más estructuradas con él, te entiende perfecto. Y después aprenden a manipularte también. Totalmente de acuerdo. Pero los niños a veces saben más que uno. Eh, Solo que no lo saben expresar. Claro. Jahan, el volverte a reencontrar con tu abuelita para ti no fue nada agradable. Eh, Sufriste mucho, pero ¿nos podrías compartir cómo es posible que ahora seas tan buena, que tengas una espiritualidad tan sana y digas, tengo que ver por ella? Y antes de que me contestes mi pregunta, ¿nos podrías platicar
¿Quién fue tu abuelita contigo? Bueno, pues cuando llegué con ella decía que mi mamá ya le había dejado 2 cargas. Antes de que llegáramos nosotros, ella tenía sus 8 hijos y mi mamá ya le había ido a dejar, cuando nosotros nos fue a dejar con su amigo, a ella le fue a dejar a mi hermana mayor y le dejó a otro hermanito de 2 días de nacido. 2 días. Sí. Y a su amigo con el que nos dejó, le dijo, voy a trabajar, y ya no regresó. Y a mi abuela no tengo idea qué le dijo, pero le dejó al recién nacido y a mi hermana la Ya no mayor. mayor. Entonces, mi abuela hasta ese punto quiso al recién nacido porque era un recién nacido, y a mi hermana mayor porque mi hermana siempre la seguía. Entonces, cuando nosotros llegamos, ella pensó que mi mamá nos había llevado. Entonces me dijo, bueno, como seguro te vino a dejar aquí tu madre, a partir de hoy te vuelves la gata, ¿no? Porque no le voy a quitar la comida a mis hijos para dártela a ti. Y Ella quiso de alguna manera desquitarse porque sentía que le había dejado a sus 4 hijos y buscó, le llaman los psicólogos, un chivo expiatorio para esa ira, ese enojo, descargarlo con alguien. En este caso fuiste tú, Yahan. fui yo y mi hermanito, el que También a yo él lo cuidaba. Sí, maltrataban. lo maltrataban muchísimo. Bueno, nosotros 2. ¿Y la relación con tu mamá y tu abuela era buena? Cuando mi mamá se fue, Iba se desapareció. por completo. Ujú. Este, Entonces, cuando mi abuela mojaba los cables y me pegaba porque yo no trapeaba bien, porque no lavaba bien los platos o porque quedaban oliendo mal, pero es que yo estaba muy chiquita, o sea, No era sabías. imposible que yo Claro. lavara, si ahorita me preguntas, a mí no me gusta lavar platos. Sí, te queda el No, trauma. Te entiendo perfecto. me decía, así no se hace, y agarraba el cable, lo mojaba y vas a aprender a ser una mujer. Y ella con eso se justificaba, ¿no? Pero eran baños de sangre y aparte como mi abuelita siempre puso a mis tíos a competir entre ellos, o sea, ve, tu hermano está estudiando y siempre hay alguien en la familia que es em, el top y El hay mejor. El alguien que es, consentido. sí, y siempre hay alguien que es el problemático, el que no hace las cosas bien, sí, siempre hay alguien que es mejor que el otro. Rezagado, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, o, y si no es en la familia, primer contacto familiar, que es papá, mamá y hermanitos, es el segundo núcleo, que son los tíos. Sí, la prostituta ya se fue y te dejó a los hijos, y aquí a nosotros nos quitas la comida por dársela a ellos. Entonces, mi Su abuela, situación económica era muy difícil también. de mi abuela, no, fíjate, no, porque trabajaba para el gobierno. Entonces, Wow. pero sí eran pues muchos gastos los que ya tenía ella de por sí. Y, Pero yo creo que también ese resentimiento con tu mamá, ¿no? Por haber seguido y no, sí, claro, por supuesto, como que supuesto. estaba muy arraigado ahí de que Ella cuando se enojaba mucho nos agarraba y así nos encajaba. Ella tenía las uñas muy largas y me las encajaba y me rasguñaba y me decía, maldita la hora en que tu maldita madre los vino a dejar, maldita negra, te odio. O sea, era, era odio, era odio. Y es bien cortita la palabra, eh, pero el significado Tan es muy, significativa. muy amplio. grande, ¿no? Entonces, em, estando con ella, nos dejaba cerrada la cocina con candado para que no agarráramos la comida. Entonces, ese día yo tenía mucha, mucha, mucha hambre porque ella llevaba 3 días sin comer, me tenían castigada. Entonces, yo ya me estaba muriendo de hambre y rompí el vidrio de la cocina con mi mano. Si tú ves, mira, ahí tengo. Sí tienes la cicatriz. Ajá, pero son muchas, mira, acá hay Sí, otra, acá también. acá, pero cuando estaba chiquita no se veían de este tamaño, se veían de este tamaño. Entonces rompí el vidrio y con un pasador forcé el candado y abrí la cocina y lo único que había en el refrigerador eran unos pingüinos. Y yo dije, ya la hice, o sea, yo los voy a abrir, no me importa que me peguen porque de tanto que te pegan, llega un momento en que los golpes ya no te duelen, Claro. te arden.
es más el daño emocional porque yo decía, ¿por qué la gente que me tiene que cuidar Te hace daño. me hace daño? Entonces, desde ahí mi lógica fue, estoy mejor en la calle que aquí, porque en la calle nadie me pega. En la calle yo decido qué hago. En la calle yo, sí paso frío, paso hambre, paso todo, pero no me No hace me daño a maltratan. alguien que es de mi sangre, que es de mi familia. A mí me dolía mucho que mi familia me tratara así. Claro. Y yo decía, si me pasa algo en la calle, no voy a sentir feo porque no son de mi familia. O sea, no sé si era una justificación tonta o algo ilógico, pero para mí era mejor, 10 veces mejor. Y forcé, y justo cuando estoy abriendo los pingüinos, mi abuela va llegando. Entonces, ya no los pude abrir y me dijo, te voy a enseñar a respetar. Agarró un molinillo, con esos con los que se hace el chocolate. Ajá. De madera. Ajá. Lo agarró de la cocina, me dio así 2 en la cabeza y luego fue a agarrar la plancha, porque ella agarraba lo que encontrara. Mojó el cable de la plancha y con el cable, ¿no? Entonces, en una de esas le dio tan fuerte que la soltó y la aventó, se le rompió, entonces fue por un palo de escoba. Bueno, el chiste es que me dejó como Santo Cristo bañado en sangre y me sacó al patio. Y para esto me dijo, te voy a enseñar a respetar. Prendió la estufa, me agarró la mano y me dijo, te voy a enseñar que no debes de robar. Yo cuando sentí la lumbre en mi mano, yo dije, no, gracias a Dios tenía la mano llena de sangre y me pude zafar. Y cuando me zafé, abrí la puerta de su casa y empecé a correr. ¿Y tu hermanito? Lo dejé ahí. Y me empezó a gritar, párate porque si te alcanzo, te mato. Nunca ibas a parar. No. Y me fui corriendo. ¿Volviste a ver a tu hermanito? Sí. ¿Regresaste por él? Sí. Ay, mi vida, tu Sí, instinto. claro, porque también era maltratado y no lo podías Sí. dejar en ese lugar. A mi hermanito le decían mucho guasón. Y mm, supe que después mi mamá empezó a buscar a mi abuela porque mi mamá encontró al papá de mi hermano que era americano y el americano se quería hacer responsable. Entonces ya había un interés de por medio. Entonces a mi hermano ya le pegaban donde no se veía. Para que el Por si le papá no mandaban reclamaba. fotos Ujú. o algo, no, no No se hubiera viera. tanto problema. Entonces, yo me Qué salí corriendo. maquiavélico. O sea, ya sabías dónde pegarle en lugares estratégicos. Entonces, yo cuando estuve con mi hermanito en la calle, en Aguascalientes se acostumbraba, no sé si todavía, hay unas como cisternas que se les llama aljiber, que se ponían afuera o adentro de las casas con una como tapa como coladera y ahí se almacenaba agua. Y por ir discutiendo con mi hermanito, no me di cuenta y se me cayó en una cisterna. Entonces él estaba muy chiquito y se me estaba ahogando. Entonces, se me iba a morir a mí. Iba a ser mi responsabilidad. Y te aterraste. Me volví loca y empecé a gritar. Y yo empecé a decir, ayuda, por favor, ayuda, por favor. Y llegaron 2 policías. Y un policía le digo, se está ahogando. Pero como yo señalaba la cisterna y estaba destapada, el policía corrió y arrancó una rama de un árbol para que el niño alcanzara a agarrarse, porque aparte era profunda, como de 2 metros de fracción. Entonces, en lo que uno estaba tratando de sacar al niño, el otro estaba pidiendo Pidiendo por radio. refuerzos. Ajá. Y no, pues a veces yo digo que la ley o el sistema de justicia no es tan justo, ¿no? Entonces,
nos agarra la policía. Afortunadamente lo sacaron, pero a mí ya me dio pánico quedarme con él. Claro, la Este, responsabilidad. eh, Que no y, habías medido. O sea, ajá, desde el principio estabas tan chiquita que tú jamás visualizaste la responsabilidad de Sí, un no, niño de no, no, 2 no se había años. dado cuenta, ajá. ¿no? No lo habías asimilado, vaya. Sí, entonces pero para esto yo ya estaba grande, ya iba a cumplir 7. Ay, Entonces, em, llega la policía y nos dice, ¿cómo te llamas? Y yo bien contenta, Yahan, ¿no? Porque ya habían salvado a mi hermanito, pero nunca me imaginé que nos fueran a detener, ¿no? Y que la policía em, Buscar a tu buscara a familia. mi familia. Entonces ahí me doy cuenta, bueno, ahí me enteré que yo ya no era hija de mi mamá, que era hija de mi abuela, Legalmente. porque ya habían sacado otras actas. Este, Pero tu abuelita quiso adoptarte o nada más, o tu mamá le dijo, ¿sabes qué? Hazte después de responsable. unos años, mi abuela da una versión y eh, cada quien da una versión diferente. Este, entonces dicen, vamos a buscar a tu familia. Y yo entré en pánico. O sea, ¿sabes? Era la persona que más me había lastimado hasta en ese momento de edad de mi vida, como para que me regresaran con ella. Y pues sí, la ley dice que al DIF que te tiene que buscar a tus familiares directos. Entonces, legalmente ella era mi mamá. Entonces, ¿Qué van. sentiste? ¿Qué O sea, la sentiste volviste a ver. después de todo el maltrato y decir, ahora legalmente dependo de ella? ¿Tuviste esa conciencia No, también? no sabía yo, no, en ese momento no sabía. Lo que sí sabía era que iba a regresar a un infierno. Era lo único que tenía claro. Este, y ahí supe que el papá ya se había aparecido de mi hermano y que por conveniencia ya no lo iban Tratar a mal. golpear tanto. Pero te puedo decir algo, a veces duelen más las palabras que los golpes. Sí, claro. A mí cada vez que me decían negra, niño, porque yo ni siquiera tenía hoyitos, ¿no? Entonces como vivía en la calle, pues servía en piojos, o sea, a mí me caminaban, o sea, olía muy, muy mal. Había pasado más de un año fracción sin bañarme y cosas así. Entonces, em, pues mi físico era muy deplorable. O sea, tenía infecciones en la piel, tenía manchas porque casi no comía, estaba llena de lombrices, entonces estaba gordita porque tenía muchísimos parásitos en mi cuerpo. Este, pero yo sabía que no quería estar con mi abuela. Entonces, Te volviste a me escapar. volví a escapar y llegué al DIF yo solita. Y en el DIF, yo dije, por primera vez, porque aparte de eso, mi abuela, como yo me hacía del baño en la ropa, me dejé de hacer del baño hasta los 12 años. em, Mi abuela me acostaba en un cartón con una sola cobija. Entonces yo siempre tenía frío. Entonces yo decía, bueno, esto mismo lo vivo en la calle. O sea, no hay diferencia. La única diferencia es que aquí me golpean todos los días y aquí no me dan un peso o 50 centavos por lavar los trastes. Aquí soy la gata de todos, ¿no? Entonces mis tíos eran muy abusadores, pero ¿sabes qué? Así los criaron. O sea, los criaron a competir entre ellos, a tragarse entre ellos, a ofenderse entre Sí, ellos, así los a educaron. hacer Un sentirse problema de más crianza. que los demás. Competitivos, ¿no? Ajá. A decir, ah, no, y yo oía como mi abuela decía, él está estudiando, él está en la prepa, em, claro que es un orgullo. Y tú, o sea, todo burro, ni sabes, o sea, sus mismos hijos. ¿Qué me esperaba yo? ¿No? Sí, una madre narcisista. Entonces, em, yo dije, no, o sea, voy a tener aquí una cama y hasta ese tiempo pues no había tomado un vaso de leche. Entonces, ella nos daba agua con chocolate y nos daba 3 galletas María. Esa era nuestra comida, porque ella no le iba a quitar su comida a sus hijos para dársela a nosotros. Y cuando era quincena ella les compraba pollo y a nosotros nos daban una la ensalada de pollo o caldo de frijol porque era comida para sus hijos, no para nosotros.
Entonces, yo siempre estaba hambriada. Bueno, hasta la fecha, ¿verdad? Yo siempre ando comiendo. Aquí nos vamos a ir por Este, unos tacos. y y cuando llego al DIF, yo dije, wow, ya voy a estar bien, ya. Oh, sorpresa, me dejaron ahí 2 horas, no sé si era trabajadora social, no sé si era psicóloga, y a las 2 horas No te podemos recibir. entra mi abuela. Le llamaron a la responsable legal de esta criatura, ¿no? ¿No? O sea, yo quería que me protegieran. Hoy te puedo decir que quería un resguardo, quería un respaldo de que la autoridad que debería de protegerme, Y que es la no, dedicada a proteger la infancia. y Eso va a ser otro no, episodio, créeme, porque también tenemos mucho que hablar de eso. y no hubo una evidencia física de que tu desnutrición, tu Sí. maltrato físico, el que estabas desalineada, no había algo una alerta que los No hicieron hiciera una investigación, decir, digamos. ¿cómo la vamos a devolver si la menor Ujú. presenta maltrato? Te puedo decir que hay muchos lugares, hasta la fecha, donde entran porque son conocidos de, compadres de, pero no porque la persona tenga la capacidad para estar en ese cargo. O sea, las personas que tienen las que tenían en el DIF en ese momento, no sabían hacer una adecuada entrevista, no sabían hacer un trato. Te lo puedo decir ahorita porque ahora ya estoy súper empapada del tema Claro. Claro. y me dedico a eso. Entonces, hay mucha gente que tú llegas a un sistema del DIF y tú ya vas dañado, vas lastimado, vas ante una autoridad cuando ya sufriste una situación o vienes de una situación muy vulnerable, muy delicada, y lejos de ayudarte, son prepotentes. No hay citas. En este momento no sé, o sea, no hay la calidad humana en un servidor público para poderte dar el trato digno. Y tampoco hay alguien que lo regule, ¿no? O sea, cada Ajá, quien hace lo que quiere y ajá, o como sea, sí, quiere y desde el poder y el ego, ¿no? ajá, claro, y ya se sienten como que intocables porque son el conocido de, la comadre de, el amigo de, el hermano Y de. se vive en total impunidad, porque yo también lo viví cuando falleció mi hijo para poder pedir el cuerpo de mi hijo y también me di cuenta, ¿no? Que es un negocio, el dolor ajeno y en este caso de una niña, o sea, no les importa cuántos crímenes hemos visto en las noticias y ya habían reportado el bullying y ya habían reportado el maltrato y no, las autoridades no hicieron nada. Tú lo viviste tan chiquita en carne propia. Sí, pero te puedo decir, bueno, aún a la fecha eso existe, porque siempre hay dos caras de la moneda y siempre hay funcionarios que hacen muy bonito su trabajo. Yo te puedo hablar de la presidenta del DIF del estado de Aguascalientes, muy humana. Este, y hace muchas cosas que me hubiera encantado que hicieran en mis tiempos. Mariana, una Mariana Rodríguez en tu vida, ¿no? Mm, yo la considero todavía más Sabe cosas. un ángel a Aurora Jiménez Esquivel. Em, o sea, hay veces que una autoridad no te va a poder resolver, porque tampoco es Dios, Así es. pero te puede ayudar a hacer esa carga más ligera, ¿sabes? Sí, O sea, claro. tan solo el hecho de que te escuchen, que te digan, a ver, y que tú platiques, ya te desahogaste. Pero si desde que llegas no te dan la oportunidad, desde ahí, o sea, ay, señora, no hay sistema, no hay ay, no andamos dando citas, híjole, ya está saturado, o sea, ya te frenaron y tú ya vas, de por sí ya vas lastimado, ya vas, traes un problema de tu niño, de un problema de salud, un problema emocional, un problema mental, un problema físico, moral, emocional, o sea, ya vas ahogado y en la persona, en la instancia que crees que puedes darte el respiro, te termina de ahogar. Claro. Entonces, cuando el DIF me pone a mi abuela enfrente, yo digo que las trabajadoras sociales o las psicólogas o las personas que están ahí no eran aptas para estar en el puesto que estaban. Que estar en contacto con la gente para mí es el lugar y la zona más importante de una persona que trabaja para el gobierno, porque estás al servicio de la ciudadanía. Así es. Y tu trato, así hayas tenido un mal día, o lo que sea, te alquilas para ser un servidor público. Entonces, tu trato debe de ser digno, debe de ser humano y debe de ser, ¿en qué te ayudo?
aunque no le puedas resolver. Pero el simple hecho de ver una mirada, una sonrisa, una palabra diferente, Claro. puede cambiar todo el contexto Así del es, estar así ahí. es, ¿no? Entonces, ellas lo único que hicieron en el día fue, ay, te dejamos para que platiques con ella. No sabes el terror que yo sentí. Claro. Bueno, yo ya estaba Sí. temblando, tenía pánico. Ya sabías que con la mirada te iba a No, ir muy no, mal sí, el sí, caso. sí. Y Ya antes, sabías. bueno, ya no es tanto ahora porque ahora ya los derechos y muchas cosas que creo que están un poco mal equilibradas. Pero antes con una mirada te controlaban. Claro. Y sabías que con esa mirada ya era, O te quemo en ahorita, leña verde. ahorita vas a ver cómo La te va. cosa te voy a... Ajá, y ya Ujú. sabes, y ya te quedabas así. Entonces, cuando me dejan con ella, se me acerca al oído y me dice, ¿hablas o dices algo de mis hijos? Y te juro que saliendo de aquí, y se me acerca bien al oído, me dice, te mato. Y te lo juro que te lo cumplo. No, yo estaba ya muerta. O sea, no, yo ya me veía muerta. Porque dije, sí me va a matar. Yo ya no hablé. Yo ya no dije nada. Y saliste con ella de ahí. Me llevó. O sea, le dijeron, señora, es la segunda vez que la niña tiene una incidencia. Hablé con ella. ¿Y a quién crees que le iban a creer? ¿A una niña o a un adulto? Y ella dijo, está así porque la abandonó su mamá, me dejó a sus hermanitos y pues yo estoy sacando adelante a mis 8 hijos y a los 4. Y dices, no, esa señora es un ángel, Sí, narcisista. ¿no? Entonces, Empodera, Solo conocieron un minimiza. lado de la ajá, historia. la otro lado Ujú. y, y saliendo, yo dije, no, no puedo llegar a su casa. Y cuando llegamos a su casa, dije, va a ser la madrina de mi vida, o sea, de cómo me va a dejar como Santo Cristo. Y pues sí, ¿no? Me la dieron. eh, pero aparte era de rodillas y con los brazos extendidos para que aprendiera mi lección. Y, y ya en el patio dije, no, yo aquí no me quedo. Me subí a las contraventanas y desde el techo me aventé. No me pasó nada más que 2, 3 rasponcitos y a correr y a vivir otra vez en la calle. Y ya sola. ¿Y qué sentiste el tomar esa decisión sin llevarte a ¿Te sentiste más tranquila sabiendo que su papá ya estaba al pendiente de él o que ya estaba acercándose a él? ¿Eso te hizo sentir más tranquila para tomar la Yo decisión de sabía irte que ya no sola? le iban a pegar tanto, ¿no? Porque Sí, había un interés de por medio. justo cuando los policías me llevaron la primera vez, ella ya le había tenido contacto con el papá de mi hermano y el señor ya había mandado una carta. Y cuando los policías me llevaron, la carta estaba ahí. Entonces, yo agarré la carta y se las enseñé a los policías porque tuvieron que esperar a mi abuela porque no había llegado. Y, y y decían que me dieran la madrina de mi vida para que no me volviera a llevar a su hijo, o sea, el señor. Entonces, yo ahí lo único que entendí es que a mi hermano ya no lo iban a maltratar tanto porque había aparecido su papá. Sí, ya no sentiste culpa, digamos, Ajá, ¿no? ajá. O sea, culpa por dejarlo, Sí, pues, sí, irte sí, sí, sola. sí. Entonces yo dije, no, ya, o sea, y aparte porque dije, si se me muere en la calle va a ser mi culpa, ¿no? Entonces ya lo dejé ahí y empezó mi peregrinar ya sola, pues en las calles, ¿no? Ya Y, tenías ahí 7, 8 ajá, años. 7 y medio, ya iba a cumplir 8. Y todavía seguía sin tomarme mi vaso de leche. Entonces, yo cuando llovía mucho, veía todas las casas y decía, un día yo voy a estar adentro de una casa viendo la lluvia y no me voy a mojar y no voy a tener frío. Un día yo voy a poder estarme tomando un chocolate caliente viendo una película y no me voy a preocupar de que me va a pasar algo en la calle.
y le pedí a un velador que me dejara dormir porque estaba lloviendo mucho y hacía muchísimo frío. Yo siempre que llueve se me aprieta el corazón porque sé que hay muchos de mis hermanos que están en la calle y que hay mucha gente que ve tanta indiferencia o que lo vemos tan cotidiano que ya no nos duele ver gente en la calle porque nos estamos acostumbrando a eso. Y cada vez hay más personas así. En situación de calle. Y cada vez hay más abuelitos que abandonan. Y cada vez hay mamis más jóvenes. Y cada vez hay más cosas malas. Y esa noche le dije a un velador que me dejara dormir en un mercado. Y me dijo que sí. Y me metí al mercado. Nada más esperamos a que salieran los comerciantes. Y yo dije, hoy es mi mejor noche. Hoy voy a comer lo que no he comido. Estaba muy oscuro y todos los comerciantes tapaban con lonas sus productos en los mercados. Y lo único que hice yo fue sacar así a obscuras algo de la verdura y la mordí. Y no tuve tanta suerte, era una cebolla. Entonces empecé a elegir mejor lo que me iba a comer del mercado. Y luego me agarré un mango, agarré una manzana, me comí un aguacate. ¿Y nunca se dieron eh, cuenta? no, porque como tenían así de muchos, pues agarraron uno, y aparte ya estaba solita encerrada. Y, y para mí era la mejor noche de mi vida esa noche. Y después de comer, em, me acosté en un guacal, que son unas cajitas de madera donde a veces transportan la verdura. Este, y como estaba chiquilla, ahorita mido 1,48, pero en esos tiempos pues yo creo que medía menos de 1 metro. Me acosté y me estaban colgando los pies. Y dije, me voy a dormir. Y en la noche ya, no sé cómo qué horas eran, empecé a sentir un hormigueo en todo mi cuerpo. Y yo decía, no importa, no pasa nada. Y seguía sintiendo. Y cuando ya sentí que era como mucho, porque sentí así como uñas, dije, no, esto no. Y abro los ojos y mi cuerpo ya estaba lleno de ratas. Y de cucarachas. ¿Te diste cuenta que eran ratas? Sí, porque, o sea, no, El ruido. y aparte sus colas empezaron a mover así en mi cuerpo, así. Y yo cuando me vi que tenía muchas. Y y ahí yo quise morirme. Sí, claro. Yo me puse de rodillas y le grité a Dios. Y le dije, ¿qué te hice? ¿Qué hice tan malo? ¿Por qué me merezco esto? Ya estoy harta de la vida. Ya no puedo más, ya no quiero más. Ya no quiero rogar por una moneda. Ya no quiero sentir frío todas las noches. Ya no quiero dormirme en las calles. Ya no quiero tener hambre todos los días. Ya no quiero nada. Y esperé ya con mucha desesperación que llegara el, el, el velador para que me dejara abrir porque los comerciantes llegaban 4:30 de la mañana o así a abrir sus puestos porque a las 6 pues ya estaba todo abierto para el público, 5. Y cuando el señor abrió, lo único que hice fue salirme e irme corriendo. Pero yo ya estaba harta de la vida y ya no quería saber nada de nadie ni de mí.
Por eso cuando dicen, ay, es que los niños de la calle drogadictos, y tú sabes que si hay una droga que es muy barata y que te quita el hambre, y que si con 2 pesos eh, ya no tienes hambre todo el día, es que es bien fácil juzgar, siempre es fácil juzgar, siempre es más fácil criticar que ayudar, siempre. Pero la vida me ha enseñado que también todo se regresa, todo se regresa y yo considero que yo siempre toda mi niñez tuve envidia. Tuve envidia de todas las niñas que estuvieron a mi alrededor en las casas hogar, porque unas tenían papás, porque sí tenían shampoo, porque yo tenía que sacar la comida de los botes de la basura llena de pelos y comer de ahí. Y a mí no me gustaba eso. Y yo no quería eso. Pero no tenía a nadie que le importara yo. Cuando estuve en los orfanatos no iban a ver a la niña que tenía 9 años. Ellos buscaban, las familias buscan niños pequeñitos. Recién nacidos, ¿no? Ujú. Eh, Ahora sí he visto, no sé, muchos sí, porque no tienen esa empatía, pero eh, por ejemplo en el de Aguascalientes sí. O sea, me ha tocado ver que están adoptando niños de 12, de 13 años, Wow. de que están agilizando muchísimo los trámites para las familias que quieran niños en adopción y el sistema federal no estatal. eh, por ejemplo, hay prohibiciones, no puedes dar un niño en adopción que sea menor de 2 años. O sea, hay muchas leyes que la gente desconoce y que dicen, ah, yo quiero un bebé, yo quiero... Es todo Es un proceso, un ¿no? un proceso difícil. Pero además está mal estructurado, ¿no, Yahan? Porque, pues es que también el darle la oportunidad a niños adolescentes y niños recién nacidos también es bien importante que lleguen a una familia. Entonces también sería bien importante el reestructurar el sistema y poder dar la oportunidad a todos. Hasta el día de hoy, yo veo que dicen, el día de la familia. Y si tú te fijas, hasta en los comerciales te ponen papá, mamá y hermanitos. La Nunca una familia madre, tradicional, nunca Esa es una ¿no? una madre familia tradicional. soltera. Pero ¿sabes Ajá. cuántas mami son solteras? O sea, es una mami y sus niños. O un O un papá. papá, o sea, yo conozco albañiles que la señora se fue y le dejó a sus 2 hijos y el señor se la rifa construyendo y haciendo todos los días de albañil y saca adelante a sus hijos. Es una familia, Claro. es una familia. O la abuelita que se quedó con los nietos, o la tía que se quedó con los sobrinitos. Es una familia y también hay familias por elección y no solo de sangre. Hay familias que se construyen. O sea, yo no pude elegir quién fue mi mamá o mi papá, o como dicen, desde antes los eliges. Ok, a lo mejor sí, pero sí eliges dónde quieres estar y hasta dónde permites que te traten bien, que te traten mal, o toleras, bueno, por mis hijos aguanto esto, por, porque no me queda otra, aguanto esto. Yo te voy a decir algo, siempre va a haber una salida. Sí, a veces en la desolación uno cree que no hay dónde. Donde, ajá, y uno dice, es que voy a estar rodando con los niños. Te garantizo que al final va a haber la luz. Yahan, hace ratito comentabas que ya estabas empapada en el tema y bueno, a mí sí me gustaría saber cómo es que transformaste todo este dolor y toda esta resiliencia en activismo, ¿no? En estas ganas de ayudar a otras personas después de todo lo que tú pasaste, viviste. ¿Cómo todavía quedan esas ganas de ayudar a otras personas? Cuando yo después de todo esto, yo le dije a Dios, dame la oportunidad de salir de aquí. No me dejes terminar como muchas de mis hermanas. Hay muchas que ya tienen su familia, que estudiaron. Tengo una hermana, dos, que se metieron a la marina, Wow. están en la marina. ¿Y sigues Otra, teniendo contacto con ellas? sí. Ok. Este, Tengo otro que es abogado, se título de abogado. Tuvo la suerte de que ya siendo
casi mayor de edad, un señor lo adoptara. Y y, y hay casos de éxito, ¿sabes? Pero para los políticos, la gente indigente no es un foco de atención porque no son INES, ¿sabes? Claro. Hay muchos indigentes que no tienen credencial de elector. Como el discapacitado, ¿no? Claro, No vota. no vota, o sea, Ajá. no me genera un voto, o sea, Así no es. me genera que yo me proyecte. Ujú. Entonces, no es mi rango de atención. Eh, pero te puedo decir, bueno, y entre esos, pues la mamá, pues no tiene INE, la hija, obvio, no tiene INE. Entonces, el nieto no tiene INE. Entonces son uno tras otro. Entonces, ya hay una cadena ahí que es un poquito difícil de cortar, pero no es imposible. Y Claro. yo siempre creo en las imposibilidades. Y, y cuando yo le dije a Dios, dame la oportunidad, tuve la oportunidad de estar donde estuvo Vicente Fox. En internet encuentran el famoso desayuno con los niños de la calle. Tú Sí, estabas sí, ahí. Sí, yo lo recuerdo. Yo recuerdo ese él iba a tomar su banda presidencial y fue a ver a los niños antes. de la calle Ujú. antes de irse a San Lázaro a tomar su banda como presidente de la República. Leyeron los 10 mandamientos de los niños de la calle, se comprometió, hizo un programa con la CONADE, para los niños de la calle. Y yo te puedo decir que es uno de los mejores programas, no el político como tal, pero el programa a mí me tocó ver que 300 personas que se drogaban dejaron de hacerlo. ¿Te inspiró? ¿Fue el momento que te inspiró? Me di cuenta que cuando llegas a tener ese poder o un cargo, puedes ayudar desde otro ángulo. Claro. Y yo al principio decía, Desde una mejor trinchera, sí, ¿no? yo decía, quiero ser trabajadora social porque empecé a aprender, empecé a ver, empecé a hacer cosas así. Y el primer contacto es la trabajadora social, es la que te dice, sí, mira, ya vi esta situación de este menor. Y se empezaron a presentar y empecé a ir a audiencias. Y en las audiencias veía que la trabajadora social hace un papel muy importante. Pero quien defiende, quien da un buen argumento, es el abogado. Entonces, si te toca un buen abogado que sepa manejar la ley, porque la ley es muy manipulable Así y es. la puedes usar en favor y en contra. Y la misma ley te salva o te hunde. Entonces, siempre si sabes manejarlo, Claro. vas a lograr un buen resultado. Entonces yo dije, quiero ser abogada. Y dije, y quiero estudiar. Y si voy a tener el apoyo de mis hermanos, lo voy a lograr. Entonces hablé con con Marta Sagún, fue al siguiente año a inaugurar una plaza comunitaria eh, eh, ahí, y yo me la acerqué y le dije, señora, porque decían en ese tiempo que quien manejaba al gobierno no era Vicente, Sino su esposa. sino su esposa. Entonces yo dije, no, pues yo me le pego a ella. O sea, yo le digo a ella, reina. Entonces fui y le dije, señora, si alguien como yo logra estudiar, logra prepararse y logra salir adelante, ¿usted me ayudaría? Y se sonrió y me miró y me dijo, primero lógralo. Te subestimó. Wow. Te subestimó. Y yo dije, Nunca juzgues a un libro por su portada. no, pero sabes que yo no lo veía mal. Yo dije, Te picó el orgullo. Claro. o sea, ni siquiera lo vi como, Incentivó más bien. ajá, yo dije, sí lo logro. O sea, Te motivó. yo sí lo logro, o sea, sí lo voy a lograr y sí lo voy a lograr y mi meta va a ser esa. Entonces le dije a Lucía Ruano, que en paz descanse, la directora de la calle, que era muy amiga de Sor Carmen Quesada, que era tía de Vicente Fox, porque Vicente Fox era director de esa casa hogar, por eso conoció a la directora de esa casa hogar. Entonces em, le dije, Lucía, ayúdame a seguir estudiando. Mira, yo en la otra casa hogar tenía muy buenas calificaciones. Yo estaba estudiando y me dijo, a ver, voy a mandar a alguien a que vaya y vean tus calificaciones. Y si me convence lo que yo vea, te ayudo. Pero yo llevaba 3 niños. Le digo, pero tampoco me puedo quedar aquí porque, pues la verdad, no es que sea mal agradecida, pero hay muchas chinches y en la otra casa hogar donde yo estaba, pues la verdad sí hay muchas reglas y todo y me humillan un montón y cosas así.
pero hay guardería para los niños, puedo ir a la Siempre pensando escuela, en el sí, bienestar de ajá, tus hijos. ahí me dan Ujú. la leche especial que mi hijo ocupa, o sea, yo compraba en esos tiempos una leche de 600 pesos y yo no tenía ni 10 pesos, ¿no? Para mí. Entonces, decía, no importa, yo aguanto las humillaciones que tenga que aguantar, pero no quiero la vida que tuve yo Para para mis hijos. ellos, ¿no? Y yo cuando estuve con el papá de mis hijos, aguanté de todo porque decía, quiero tener una familia como la que yo no tuve. Y yo sé que hay muchas mujeres que hacen eso, ¿sabes? Y que aguantan millones de humillaciones porque creen que no hay otra salida o que solas no van a poder. Pero mujeres, sí se puede. Somos, siempre nos han manejado como el sexo débil. No, Todo lo contrario. somos dadoras de vida, somos guerreras, somos fuertes y podemos ser el soporte para un buen hombre y podemos ser un buen soporte para nuestra familia, solas o acompañadas. ¿Qué es difícil? Claro que es difícil. Todo es difícil en esta vida. Pero las cosas son imposibles hasta que se vuelven posibles. Y yo dije, no voy a soportar más humillaciones y si tengo que comerme al mundo sola, me lo voy a comer. Y aguanté muchísimas humillaciones, no solo de ellos, de mucha gente que me decían prostituta, que me decían lesbiana, que me decían niño, que me decían ratera, que me decían huérfana, que me decían piojosa, que me decían... Me han acusado de ser de todo. He estado en la cárcel. Me han acusado de violación, me han acusado de maltrato infantil, bueno, ya les expliqué, me han acusado de secuestro, porque tuve una compañera, ya les conté de la que dejó a sus hijos y, También. ella se murió y antes de morirse me dijo, Carnala, si alguna vez tienes la posibilidad de encontrar a mis hijos, fíjate qué responsabilidad me estaba aventando a mí, Búscalos. búscalos por favor. Se murió de 23 años con VIH, Pobrecita. era una situación, ¿sabes a cuántos hermanos de calle he visto morir? ¿A cuántos se van a la fosa común porque nadie los reclama? ¿Cuánta gente puede merecerse una oportunidad y no la tiene? ¿Cuánta gente inocente hay en la cárcel porque no tiene un buen abogado? ¿Cuánta gente es chivo expiatorio de cosas que no se hicieron bien Claro. y que buscan para tener estadísticas? Detuvimos a 10,000 en esta administración de este gobierno. 10,000 gente están en la calle, sí, pero ¿cuántos realmente son Y delincuentes? 500 inocentes en la Ajá, ¿cuántos cárcel. realmente son Ujú. inocentes? O sea, yo te puedo decir que si yo me hubiera robado un pan y para mí eso iba a ser muy malo, pero no es un delito. Tenías hambre. ¿Y cuántas Pero mujeres legalmente están? no es un delito. ¿Y cuántas mujeres están en prisión por un bote de leche en el súper Claro. o por los pañales de su niño? ¿Cuántas injusticias? Y nadie se detiene a pensar en yo le pago la leche de sus hijos, ¿no? El tener una acción que se te puede triplicar en 20,000 bendiciones. ¿Sabes cuánta gente a veces hoy está bien económicamente y le pasa una situación de un segundo a otro y ya no tiene para mensualidad? No traen para la gasolina de su carro. Y traen carro. Y tú la ves como en aparentemente bien y no ha comido. Porque no trae un peso en la bolsa. Y yo cuando voy a mi asociación a algún lugar y me dicen, pero es que a ellos no les es porque, velos, andan bien vestidos. No juzguen. Alguien por soportar. Es que es gente abusiva. A ti que no te importe. Tú preocúpate porque te dé a ti tu apoyo de leche. Ah, porque regalamos leche, pan, Jugos, jugos, salchichas. salsillas. Tratamos Sí. de hacer, y mi asociación es Asociación Mexicana de Niño a Adulto Mayor. Porque a mí siempre me tocó ser relegada en todos lados y que no cubriera el perfil, que estuve en la casa para personas de VIH, dormí ahí 3 días y me corrieron porque Porque no no tenía tenía. VIH. El sistema te, Es, te, es, te, es, O te la edad, ¿no? acogía. También ajá, tiene o que la ver edad, mucho que o ver. sea, El sistema te acogía y también te aventaba a la calle sí, según sus Intereses. intereses de cada lugar. el sistema ahorita actual te dice, después de 18 años ya eres un adulto y para el sistema que de protección de los menores ya son adultos y bye, Que lo Dios te sueltan, bendiga. Ujú. ajá, Te lo lanzan, sueltan, vaya. ajá.
¿Y qué seguimiento le das? Porque puedes tener un joven que lo estás mandando a que sea un delincuente, porque no tiene alternativas ni dónde quedarse, ni dónde dormir, ni qué comer. Sí, no tiene herramientas, claro. ¿Y a dónde lo vas a mandar? En el estado de Aguascalientes, el DIF municipal acondició un lugar para los chicos que ya no cumplieran su perfil, mandarlos a la escuela y ayudarles a conseguir en los jueves de la bolsa de trabajo empleo. Wow. Ya me diste una herramienta. Claro. Ya me estás dando Una una oportunidad, oportunidad. ¿sabes? Hay Total. indigentes que les dan la casa de rehabilitación y en los jueves, a ver, la presidenta del DIF, Aurora Jiménez, ¿ya me acompañas? Los voy a llevar a la bolsa de trabajo. Es la primera vez en mi vida que veo que un funcionario va y le dice, vayan a las empresas que están ahí y aquí yo los voy a cuidar y ustedes me dicen si ya encontraron trabajo. Una persona que ya estaba en estado de abandono, que estaba tirada en la calle, que creía que ya no tenía posibilidades por ser un adulto Encuentra trabajo. indigente y encuentren trabajo, le estás dando una nueva oportunidad, le estás dando el aire, la palmadita que necesita. La luz en el túnel, ¿no? Yo digo, es la luz en el túnel. Y eso es lo que hacen muchísimas, muchísimas personas en esta vida. Tomarse un respiro cuando sienten que ya no pueden. A mí hay gente que me dice, es que Dios te mandó todas esas batallas a su guerrera. Yo decía, bueno, Dios, ya dame unas Ya vacaciones, suéltame, ¿no? Sí, sí. dame un break, Mira, te presento otros guerreros, ajá, suéltame tantito. Pero te digo que si ahorita a mí me dijeran, ¿cambiarías algo de tu vida? No cambiaría ni una coma. Porque no pensaría como pienso hoy, no tendría la empatía que tengo hoy y no estaría aspirando a lo que aspiro hoy. Ya fui funcionaria pública en un municipio en el estado de Morelos, fui subsecretaria de Desarrollo Económico, estoy preparándome, me titulé en Canadá como abogada penalista, estoy preparándome porque mis metas no se paran. Creé mi asociación, le dije a Dios, dame la oportunidad de ayudar. Y me acuerdo tanto cada vez que hay un evento masivo que hacemos conteo y hablaba con el alcalde León Montañez de Aguascalientes y le digo, vamos a hacer un conteo de lo que se ha ayudado hace 3 años, Leo, el primer año que estuvimos juntos. Y me acuerdo tanto que la gente decía, no se va a poder ayudar ni ella misma. Y el primer año ayudamos a 150,000 familias. Wow. ¿Sabes? Cuando nadie creía que la morosa, que la piojosa iba a sobrevivir un año de vida en la calle. Y cada vez que yo voy a un evento, a mí se me infla el corazón Claro. cuando llego y una señora me dice, no tenemos para comer hoy. Muchas gracias. Llevamos 2 días sin dinero y no le podemos decir a los vecinos porque nada más nos iban a criticar. O señoras bien vestidas de que pasé una muy mala racha o pagaba la mensualidad de la escuela de mi hijo o guardaba para sus pasajes o compraba leche para comer. Y yo a los 11 años y medio en un internado de la Casa de Jesús, en la primera casa hogar donde estuve, tomé mi primer vaso de leche. Y si en mí está hacer su día más ligero, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer hasta que Dios, la vida, el universo, Yahvé, Jehová, como cada quien le quiera llamar al creador del universo, mientras el universo me lo permita, yo voy a estar de pie. No resuelvo vidas, porque no soy Dios, no tengo ese poder. Ni el presidente de la República lo tiene. Pero si puedo escalar y puedo ayudarle a alguien a hacer su día más ligero, lo voy a hacer. Y lo trato de hacer todos los días. Y todos los días estoy. Y si me llegan donaciones o algo, lo publico. Siempre publico en mi Face. Hoy vamos a estar, hoy entregamos a 200 familias, hoy entregamos a 100, hoy estamos con 500. Hoy, ahora la gobernadora me ha apoyado muchísimo y he podido llegar a muchísimo más familias y eso me hace sentir que voy bien. Durante estos
tiempos que he estado yendo a diferentes podcasts y programas, he recibido muchísimas llamadas de personas que se han intentado suicidar. Ayer en la madrugada me escribió una mamá diciéndome, me iba a suicidar con mis 2 niños y escuché tu historia. Y para mí fue una señal de Dios de que si tú pudiste, yo puedo. Claro. Yahan, eh, regresándonos un poquito, te hice la pregunta de cómo perdonaste a tu abuelita y ahora eres cuidadora de esa mujer que tanto te maltrató. Y cómo dices yo amo a mi mamá a pesar de todo tu dolor. Porque he aprendido en la vida, uno decide siempre 2 caminos a dónde vas, derecho y izquierdo. Yo pude haberme ido por el camino más fácil y sé que nadie lo iba a cuestionar, porque tuve una vida muy dura. Pero a mi madre me dio lo más valioso que una mujer puede dar, me dio la vida. Y ella pudo haber tomado la decisión de abortarme y no lo hizo. Y yo antes eso lo criticaba mucho y decía que era muy mala, la maldecía, ¿sabes? Pero después fui madre yo. Y yo una vez le pegué a mi hijo por pedirme de comer. ¿Sentiste que estabas replicando de alguna manera Y después me fui al extranjero y dejé a mis hijos. para estudiar? Pero al final estaba repitiendo la misma historia. Claro. La diferencia es que yo estaba consciente que yo iba a regresar por mis hijos y que no los iba a dejar. Y te lo juro que cuando estaba en Canadá, yo veía todo tan bonito. Y bueno, estaba en la universidad y solamente desayunaba porque ahí me daban el desayuno. Y yo de ahí agarraba 2 frutas, una para la comida y una para la cena, pero yo estaba a gusto. Y sería una mentirosa en decirte que no pensé en quedarme en Canadá. Pero dije, no voy a repetir la misma historia. Y si te pedí Dios una oportunidad y me la estás dando, algo me enseñó la vida, la calle, a ser agradecida y a tener gratitud. Y yo le dije a Dios, si tú me dejas que yo cumpla mis metas, yo voy a ayudar a la gente. Por eso creé mi asociación de niño adulto mayor, porque entran todos, entran todos, Todos todos. valen, todos importan. Y te voy a decir, yo tengo conflictos existenciales con mi abuelita, ahora que tiene 85 años, que ella se hace del baño en la cama, que ya es como una niña pequeña y que ya no quiere comer y hace berrinche y cosas así. Pero en su momento, hace como 2 años que estaba viviendo en mi casa, le dije, ¿por qué fuiste así conmigo? Y ella me contestó, si yo hice mal o hice bien, que sea Dios quien me juzgue. Mucha gente me dice, ay, qué salida tan tonta, ¿verdad? Tu abuelita es... Nunca te he pedido perdón, Yahan. No, pero ha habido tíos que sí me han pedido perdón. Mi mamá me pidió perdón. ¿Cómo te llevas con tu mamá? No tengo contacto con ella, pero cuando a mí me acusaron de un delito de violación, yo dije, no, la justicia debe ser la justicia. Y yo fui y me presenté solita ante el juez de control, entregué mi carta de presentación. Dije, a mí no me van a agarrar ni la policía, ni me van a llevar al Ministerio Público, ni me voy a llevar este proceso, ni voy a ampararme, porque el que nada debe, Nada teme. nada teme. Y que pase lo que tenga que ser. Y mira que me han dicho que en la cárcel, uno de los delitos que más los mismos internos castigan Es la es la violación. violación, ¿no? Y que les va muy mal. Y y, em, y dije, no, yo con Dios, Dios conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Si ya pasé todo lo que pasé y aquí sigo. Y, han sido procesos tan difíciles, tan duros, que yo
a mi abuela constantemente peleo conmigo porque digo, ay, me acuerdo de lo que me hacía y soy humana, me da coraje y me dan ganas de decirle hasta de que se va a morir. Claro que me dan ganas. Pero luego reacciono y digo, si ayudas a otros viejitos, Claro, si tu asociación está dedicada en la asistencia social, Jahan, usa el cerebro, porque hay veces que uno se deja llevar por el corazón y no por la razón. Y eso pasa mucho también cuando te enamoras. Sabes que no es una buena persona, que te trata mal, que te humilla, que te sobaja, pero te habla bonito y se te olvida, porque gana el corazón, no la razón. Y cuando piensas con razón y no con el corazón, piensas con inteligencia. Y yo pensando con madurez, si ayudo a tantas personas de la tercera edad que están en una situación tan vulnerable, ahorita que no quieren cuidar a mi abuelita, a mis tíos, porque también les hizo mucho daño, les ha causado divorcios y cosas así, este, alguien tiene que resguardar a esa persona. ¿tuviste ayuda psicológica No, para lograr lo que hoy, esa pues, madurez, o no sé Madurez cómo, exacto? emocional. no, no, En ningún momento de tu no, vida. jamás, jamás, pero siempre he creído que soy analítica o prudente, no sé, em, y que veo las posibilidades de las cosas y que trato de irme por lo que crea que es más viable, no posible, viable, porque yo creo en las imposibilidades. Y yo solo quiero dejar dos cosas a todo su auditorio, que cuando crean que son las personas que más sufren en el mundo, miren a su alrededor y siempre van a encontrar a alguien que está sufriendo mucho más. Pero de verdad, mírenlo. Y cuando crean que son la mejor persona del mundo y que el suelo no los merece y que son intocables, vuelvan a voltear y van a ver que hay alguien que es mejor. Siempre hay que tener los pies en la tierra. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. ¿La vamos a cagar? Claro, porque somos humanos. La perfección no existe en el ser humano. No podríamos entender a otro ser humano si fuéramos perfectos. Pero sí podemos ser mejores. Sí podemos cambiar. Sí podemos hacer que las cosas sean diferentes. Y ¿Le dirías algo a tu niña interior? sí, fíjate que hay veces que ayer o antier vi un TikTok que decía, hoy estoy sanando a mi niña interior. Y yo, siempre que hay un evento, siempre me encuentro un niño o que no trae zapatos o que anda en muy malas condiciones. Y siempre que lo veo digo, soy yo. Y a mi niña interior, todos los días, trato de decirle cuando me veo al espejo, te amo, vales mucho y hoy vas a lograr algo más. Siempre le digo, cada lágrima que derramaste va a ser un éxito futuro. Siempre me digo eso. Tú acabas de mandar un mensaje, pero te quiero decir, Jahan, y ya te expresé, que eres la persona que más admiro en este plano. Admiro a mujeres resilientes, buenas madres como la que tengo enfrente. Hay una activista que se llama Eufrosina Cruz, síguela. Es una mujer indígena que lucha por los derechos de las niñas. Saskia Niño de Rivera, que se preocupa por las mujeres presas. Hay muchas mujeres que admiro, pero tú en lo especial para mí, Jahan, veniste a cambiar mi vida.
porque también fui una niña maltratada, fui una niña relegada. Pero esa madre que nunca me quiso, siempre me dio un plato de sopa, siempre me dio un vaso de leche, siempre tuvo una casa limpia para mí, ¿sabes? Y por eso la perdono. Nunca me quiso, pero a pesar de su narcisismo, a pesar de sus errores, de sus equivocaciones, me dio lo bueno de ella, ¿no? Que siempre tuve comida, vestido y muy limpio. Cuando conocí tu historia, Yahan, transformaste mi vida, ¿sabes? Porque mi hijo se suicida por toda esa familia disfuncional, ¿sabes? Y al sentirse tan solo y antes de morir me dijo, nos dejaron sin familia. Mi mamá nos dejó sin familia. Porque le decía mamá a mi mamá. Te quiero decir, Yahan, que te admiro profundamente. Le doy gracias a Dios por tu vida, porque viniste a transformar la mía. Me quitaste un costal de la espalda de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucho enojo. No te voy a decir que odio porque creo que es un sentimiento que nunca he vivido en mí, pero la perdono, ¿sabes? Y amo a mi mamá. Esa palabra, amo a mi mamá, a ver. Ahora amo a mi mamá. Que Dios la bendiga donde esté. Se siente muy feo que me voy a morir sin que me pidan perdón y sin que reconozcan que no soy un mal ser humano y duele. Pero me quedo con la tranquilidad de que la bendigo donde esté y que gracias a tu vida, a tu resiliencia, a tu crecimiento espiritual, Yahan, aquí hay una humilde mujer que te admira profundamente y que cambió su destino por ti, ¿sabes? Porque ahora sé que energéticamente le voy a dejar un destino mucho mejor a mi hijo y que no voy a vivir con esos sentimientos que yo sentí. Porque voy a sobrepesar todo lo bueno que me dio mi madre, a pesar del dolor, a pesar de las pérdidas, a pesar de todo, lograste eso en esta humilde servidora. Muchas gracias, Yahan, por compartir con nosotras, madres cuidadoras, el que fuiste una excelente mamá, a pesar de tus carencias, a pesar de todas tus dificultades, sacaste adelante a tus hijos, nos viniste a dar una cátedra de humildad, de esfuerzo, de madurez, de una madurez de una niña de 5 años que llevo en mi corazón y que bendigo enormemente, Yahan. Muchas gracias por estar entre alas y retos. Y creo que esta historia va a inspirar a muchas madres cuidadoras que se sienten perdidas, desoladas, y que sepan que sí se puede y se puede cuidar con amor, con perdón, con resiliencia. Entonces, para nosotras, para Clau y para mí era muy importante que nuestras mamás de niños especiales te escucharan, porque si tú pudiste, Claro. nosotras podemos. Sí, sobre todo con tu testimonio nos demostraste que sí se puede. Quiero decirte que eres una mujer muy valiente, eres una mujer que admiramos muchísimo. Tu resiliencia de verdad inspira muchísimo y espero que todas las mamis que nos están viendo de verdad te sigan. Por favor, ahorita nos puedes decir dónde podemos encontrar más sobre ti, sobre tu asociación, dónde podemos ayudar, también apoyar de alguna manera para hacer equipo y de verdad te admiro muchísimo. Gracias, Clau. Eres una gran mujer. Muchas gracias. Pues para mí un honor estar aquí y qué bueno que perdones a tu mami, porque más que yo creo que ella donde esté eh, va a ser un alivio para su alma, pero más para ti. Sí, totalmente. Más para ti, porque cargar con esos sentimientos pesa, y pesa Sí. muchísimo. Era mucho, pues. Pero a todas las mamis que tienen niños con, no sé si decirlo sea correcto, pero que tienen ángeles en su vida, que son todos estos niños, em, tienen una bendición muy grande.
mucha gente considera que no son capaces o que no son aptos y son más inteligentes que nosotros, son más capaces que nosotros en muchísimas cosas, solo que no lo saben o no lo pueden expresar. Pero a todas las mamis que siguen a las retos, a todas las mujeres que estén pasando por una situación difícil, respiren. Se vale volverse loco. Solo no olviden regresar. Respirar profundo y a darle un día a la vez. Muchas gracias, Yahan, por estar con nosotras. Por favor, sigan a Yahan. No olviden comentarnos, no olviden pedirnos lo que necesiten. Suscribirse. Entrealasinretos@gmail.com es un correo para ustedes, para que nos hagan saber sus inquietudes, lo que necesitan. Y dedicamos este episodio a todas esas hijas no deseadas, a esas hijas no amadas por sus madres, pero que al final del camino decidimos ser mejores seres humanos. Y sobre todo quiero mencionar a un ser humano extraordinario, la doctora Asminda Baena Basabe, que es un ser humano extraordinario, una hija cuidadora y un ser humano que siempre ve como por los demás. Le quiero dedicar este episodio, doctora, con mucho cariño. La quiero mucho. Muchas bendiciones para ti, Yahan, para tus hijos. Que Gracias. siempre haya mucha luz en tu camino y en tu vida. Dios te Sigue bendiga siendo siempre. inspiración. Bueno, luego las voy a venir a visitar para que me apoyen porque quiero ser legisladora. Vas a ser legisladora y las madres cuidadoras iremos atrás de ti. Estamos de tu lado. ¿Por qué? Porque nadie nos va a entender como tú, Yahan. Nadie va a saber cómo cuidarnos, cómo apoyarnos, cómo visibilizarnos como alguien como tú, Yahan, que eres inspiración. Muchas gracias. Muchas gracias. Estar entre mujeres tan fuertes y tan poderosas, porque yo también sé sus historias, a mí me inspira y me dice que vamos bien. Y si entre nosotras nos ayudamos, juntas llegaremos más lejos. Así es. Totalmente. Nos Muchas vemos en el gracias. siguiente episodio. Gracias. Bye.